Good morning, good afternoon, good evening. I am Pete Batio. Unfortunately, I'm not around. Buenas tardes. Yo soy Piet Batiao. Tendré el placer de liderar la OCDE en impuestos al consumo. Estoy encantado de darles la bienvenida a esta sesión de nuestros días sobre fiscalidad y desarrollo 2023. Estaremos hablando sobre las economías en desarrollo con información sobre el comercio electrónico, lo que se ha alcanzado en el año pasado, y concluiremos con algunos puntos a destacar. Voy a tener un panel de distinguidos colegas de varias organizaciones y las autoridades tributarias. Compartiremos sus perspectivas y los voy a presentar a ustedes conforme vayamos avanzando en la sesión. Después de estos conceptos generales, pasamos a la siguiente. Este es lo que hacemos en la OCDE en los impuestos al consumo, y seguro ustedes están familiarizados con ello, y nos ilustra qué tan incluyente es el consenso dentro de la organización en este trabajo, con el enfoque en compartir los conocimientos y desarrollo de capacidades. Estos desarrollos están basados en soluciones consensadas en las distintas administraciones de la OCDE, como pueden ver en los 4 cuadrantes de la pantalla. Estas soluciones se desarrollan a través de procesos incluyentes con el involucramiento activo de todas las jurisdicciones y organizaciones interesadas, sean miembros de la OCDE o no países miembros de la OCDE. Obviamente, la consistente y implementación efectiva de estas soluciones es lo que realmente importa, y esto está apoyado por un rango de iniciativas para desarrollo de capacidades que pueden ver en los 2 cuadrantes inferiores de la pantalla. Estas iniciativas incluyen iniciativas multilaterales como aprendizaje en línea, talleres, capacitaciones, y por el otro lado, esto se complementa con desarrollo de capacidades financieras. Son distintas iniciativas con un enfoque priorizado en nuestro trabajo, y esto se hace básicamente en lo que hemos hablado como asistencia técnica, y que se enfoca básicamente en tendencias digitales y comercio electrónico. Todo esto se logra en una cercana alianza con organizaciones regionales para asegurar la consistencia internacional y la eficiencia, y asegurar las perspectivas regionales que estamos considerando. Siguiente proyección. Ahora, atendiendo las oportunidades del IVA en el comercio electrónico, es una prioridad de lo que hacemos cotidianamente, y esto debería de ser los precios conforme las compras en línea continúen creciendo en el mundo. En América Latina, el Medio Oriente y África, junto con Europa Central y Occidental, tienen un crecimiento a 2 dígitos, básicamente, como pueden ver del lado izquierdo. Y bueno, tenemos ver la parte izquierda con una base inferior, pero en cada una de las regiones que se ven aquí en esta gráfica, podrán ver que la cantidad absoluta de los volúmenes involucrados son más que significativos para atraer la atención de las administraciones tributarias. Si vamos a la siguiente, es importante particularmente el mencionar que el comercio electrónico representa una importancia creciente del segmento de lo que son las ventas al menudeo en los países. Esto es importante, pues las ventas al menudeo tienen que ver con los niveles del IVA, pero en lugar de recopilar el IVA en las tiendas normales que están en el territorio o jurisdicción, ahora las autoridades tributarias tienen que recaudar estos impuestos del IVA en línea, o de las compañías que hacen estas ventas en línea, y esto impacta los recursos
y hay una competencia entre las tiendas tradicionales y la venta en línea que puede amenazar la integridad de los sistemas tributarios ante la ausencia de medidas apropiadas. Así es que de alguna manera nos sorprende el que esto se haya convertido en todo un tema creciente de preocupación para las economías globales, pues tienen que ver cómo se acelera el comercio electrónico y conforme dependen del IVA como su fuente principal de recursos. Y ante la respuesta de estos retos, los países a nivel mundial están tomando medidas para la recaudación de impuestos del IVA, como vemos en estas gráficas. Muchas de estas medidas son generales, pero están basados en las soluciones desarrolladas por la OCDE y sus aliados. Nuestro enfoque sobre alrededor de estos 100 países que han tenido una reforma en base a estas soluciones, pero otros más están en el proceso. Como pueden ver en la gráfica, muchos, si no todos los países de ingreso medio han tomado acciones relacionadas con la recaudación de impuestos del IVA en el comercio electrónico. Pueden ver que los países de renta baja, mientras tanto, están quedándose atrás debido a falta de capacidades y fortalezas. Y estos siguen siendo puntos focales para el trabajo a desarrollar en el futuro. En estos momentos voy a darle la palabra a mi querido colega Daniel Álvarez en el grupo mundial de comercio, que ha sido un aliado durante los últimos 3 años en los proyectos para desarrollar las herramientas del IVA digitales para América Latina, para Asia Pacífico y para África. Así es que, Daniel, tiene usted la palabra. Gracias por la invitación y por su cálida presentación. Es un placer estar con todos ustedes hoy. Los retos globales requieren soluciones globales y con una visión regional. Este proyecto sobre el IVA es un buen ejemplo. En resumen, esto da guías para la implementación y para mejorar las estrategias para asegurar que el IVA esté directamente conectado con las transacciones y el comercio electrónico. Estas guías y herramientas brindan asistencia técnica y apoyan a los países en la implementación de esta estrategia. Hoy en día, 3 herramientas digitales en estos informes están disponibles para América Latina y el Caribe, para Asia Pacífico y África. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, como parte de la historia, y me referiré a algunos puntos, como tú has mencionado, una larga colaboración entre la OCDE y el Banco Mundial para apoyar la reforma tributaria y en particular en el área de impuestos internacionales. Nuestras instituciones tienen que desarrollar de mejor forma programas para el desarrollo de capacidades. Parte de estas alianzas se explican gracias a la integridad de nuestras capacidades, las herramientas operativas y el desarrollo con relación al IVA. En este contexto, la OCDE y el Banco Mundial, en alianza con los aliados regionales del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Foro de Administración Tributaria de África, unieron sus fuerzas para el desarrollo de herramientas regionales para los países para enfrentar los retos relacionados con el IVA y sobre el desarrollo del el comercio electrónico. Esta colaboración tiene 3 pilares. Primero que nada, como podemos ver, el IVA es una fuente principal de recursos tributarios y en promedio son la 4ª parte de los recursos tributarios en la mayoría de los países en desarrollo. Como se ha mencionado, asegurar su integridad y su desempeño en el área digital es crítica para mejorar la capacidad de movilización nacional en términos de los rápidos cambios del entorno económico. Segundo, y como le he informado antes, más que nunca, los retos tributarios globales requieren una colaboración multilateral y acciones comunes. Las economías digitales en sí mismos son una economía y estos sistemas deben de adaptarse colectivamente para adaptarse ante la erosión de los impuestos y al mismo tiempo asegurar un nuevo marco de tasación entre las
tiendas físicas, el vendedor en línea y el comprador. Y bueno, los distintos países en las regiones tienen que enfrentar los retos que recibimos a través de este constante desarrollo del sector de comercio electrónico. No todos los países son lo mismo. Los sistemas tributarios operan en distintos contextos. Luego, entonces, las soluciones a la medida para el diseño de un marco del IVA para recaudar impuestos es absolutamente crítico, ahora más que nunca, y una nueva consideración de circunstancias regionales. Así es que en base a estos factores, nuestro proyecto colaborativo con las herramientas digitales a nivel regional en el 2019, pero después de 4 años de trabajo intenso y una colaboración muy cercana, estos proyectos han concluido finalmente con una conjunta publicación hecha ayer entre OCDE sobre las herramientas del IVA para la región africana. Estamos orgullosos del trabajo y esperamos que esto apoye a los países en las reformas tributarias. Mi último punto, nuestra misión, queridos colegas, no ha terminado. Apenas empezamos y como parte de las reformas tributarias mundiales, el Banco Mundial ha estado trabajando con distintas regiones para esta reforma y en algunos casos para conjuntar las estrategias del comercio electrónico y también las herramientas de asistencia técnica. Y hay una serie de actividades en los países de Latinoamérica, el Caribe, África, para presupuestar las operaciones, el marco de inversión y las herramientas regionales siguen siendo utilizadas como anclas técnicas para este desarrollo. Queremos mantener el involucramiento de nuestros países y ciertamente nuestra cooperación en los años futuros. Así es que el mundo digital no termina, así es que nuestras acciones de recaudación son cada vez más importantes y ahora lo son más que nunca. Gracias, Piet. Gracias, Daniel, por esta excelente actualización de las herramientas y quiero agradecerle a través de esta oportunidad por la cooperación que hemos recibido a través de esta serie de herramientas en los manuales que nos han compartido. Ha sido todo un reto, ha sido todo un viaje en todos estos proyectos. Y bueno, hasta ahora no ha habido sangre y lágrimas, hasta donde yo conozco. Eh, Ha sido como levantar un peso muy pesado, pero sé que igual que tú estamos muy orgullosos de los resultados. Y hoy ciertamente es un día de celebración. Acabamos de lanzar la edición africana de esta guía de herramientas en alianza con el Banco Mundial. Y bueno, estamos encantados ahora de darle la palabra a EMEC, que gestiona las unidades tributarias de EITA, y es un excelente momento para compartir esta guía de herramientas para el IVA de África. Muchas gracias, Emeka Nwankwo. Gracias, creo que primero que nada, disculpo a mi colega que debía de haber estado con nosotros el día de hoy, pero ella no pudo estar presente debido a una asignación especial. Yo presentaré la información. Ha sido todo un reto el tratar de tener toda esta guía de herramientas, pero estamos encantados de haberlo alcanzado. Pero aquí vamos a ver qué es lo que hay que destacar de esta guía de herramientas. Bueno, es un manual detallado que nos ayudará a establecer las estrategias del IVA. También tenemos que ver sobre una guía para la recaudación fiscal y esta guía de herramientas tiene toda una serie de perspectivas de la región africánica y para estar seguro de que esto sucede, tuvimos todo un proceso consultivo con las distintas jurisdicciones africanas, con un distinto comité en los países africanos
De hecho, tuvimos distintas fases del proceso de implementación para que estas herramientas tuviéramos que apoyar, pero también es para asegurarnos que hay consistencia en nuestras mejores prácticas internacionales con lo que tiene que ver con las fechas límites internacionales de recaudación y recopilación de información sobre las características de este proceso. Y con esto, como se ha mencionado, es algo muy positivo para el desarrollo de la recaudación fiscal del IVA en el continente en lo que se refiere al comercio electrónico. Y ciertamente agradecemos al Banco Mundial y a la OCDE. Y habiendo dicho esto, vamos a ver qué es a lo que se refiere básicamente esta guía para África. Siguiente, por favor. Muy bien. La guía de herramientas en sí mismo para África y el IVA tiene contenidos básicos. Tiene toda una serie de enfrentar los distintos retos del IVA y soluciones que vemos en África. También tiene la importancia del IVA. Esto es importante en los recursos en promedio de los países africanos y es un aspecto que contribuye de forma importante a la asignación y a la obtención de recursos. Tenemos que ver cómo atender estos aspectos y cómo compartir toda la información. También tenemos que ver a los proveedores a nivel local y a través de esta serie de herramientas podemos ver cómo podemos tener un régimen simplificado de las mejores prácticas y el sistema de recaudación. También recomendamos que esta política tenga dos secciones básicamente, que la mayoría de los países africanos ya están teniendo para integrar los regímenes de este sentido y con este propósito. Esto nos brinda una buena transición para los países que están haciendo esto, que pueden discutir las mejores prácticas. Así es que esto ciertamente es un valor importante. Aquí podríamos ver que, por ejemplo, las plataformas pudieran no ser residentes, pero esto nos presenta modelos de negocios que deberíamos de considerar en el diseño. Tenemos temas sobre distintas posibilidades, sobre las reglas de suministro. Y con esto podemos ver las distintas economías para atender estos temas. Y luego tenemos al aspecto de la transición digital dentro de la administración tributaria. Y esto tiene que ver con los registros simplificados y cuáles son las experiencias de los negocios que pudieran ayudarnos. Y luego una perspectiva de cuáles son los aspectos necesarios para asegurar el cumplimiento y cómo llevarlo a cabo. Y finalmente, el tener distintos canales disponibles para la implementación. Esto ve las distintas administraciones, qué se tiene que hacer y qué sucede con qué sentido para el futuro. Y luego tenemos que ver todo el aspecto de mejorar esto que tiene que ver con la colaboración, el acceso a la información y cómo tenemos esto con propósitos del IVA y cómo tenemos cooperación internacional en estas reformas para el cumplimiento. Esto es muy importante para los países en desarrollo. Pues obviamente tenemos que tener más información sobre las transacciones de valor y lo que está sucediendo en su jurisdicción en cuanto tiene que ver. Esto es un marco de disponibilidad de información. Y todo esto puede ser usado por el país para poder atender estos temas. Y finalmente tenemos que tener una lista de supervisión para apoyar la implementación. Y con esto podemos supervisar a dónde nos encontramos y lo que se tiene que hacer para el régimen de recursos. Y esto permite saber
a dónde estás, qué tienes que responder y ver qué tienes que cambiar en el sistema para que este funcione efectivamente. Y creo que esto es básicamente lo que logramos con esta guía de herramientas de aspectos relevantes, las experiencias en la jurisdicción y lo que hemos logrado en África. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al IVA y el comercio electrónico, sobre el apoyo de los países africanos, bueno, los países están moviéndose en pos de este sistema, que están en la fase de implementación, pero hay cierta presión de los países que van hacia esta implementación. Deberemos apoyar a los países, a los que están en proceso de implementar esto en su legislación, y de parte de ATAF estamos trabajando con terceros países para ver cómo podemos colaborar y apoyarlos a implementar el sistema, pero tiene que tener consistencia con las prácticas globales y las mejores prácticas. A menudo tenemos que avanzar de la implementación y los procesos del desarrollo de estas guías. I'm very sorry to interrupt. May I Perdón. ask you to please slow down so the interpreters can keep up? Thank you. ¿Podrías hablar un poco? Perdón, estaba tratando de mantenerme en el tiempo. Si pudieras hablar un poco más lento. Bueno, estos son algunos de los temas que tienen que ser parte de las herramientas, y tenemos que ver con la información para el proceso de la elaboración de estas herramientas, pero para el desarrollo de esto hemos tenido apoyo de los países y estamos involucrados con un marco consistente del uso de estas guías. Y aunque hemos tenido resultados de esta asistencia técnica, tenemos que tener un canal para la retroalimentación y para identificar qué se necesita por distintas jurisdicciones. Y un ejemplo de esto es la composición de lo que ha sucedido en el desarrollo de esta guía de herramientas en los países específicos que han implementado este régimen. Y quizás la OECD han integrado una serie de informaciones para involucrar a los países, para discutir el plan, las reglas y cómo pueden reenmarcar esta colaboración. Y aquí estamos compartiendo lo que tiene que ver con el cumplimiento a nivel voluntario, y también estaremos trabajando con países sobre estos temas para desarrollar sus capacidades, para que las autoridades recaudadoras sepan qué es lo que se tiene que hacer durante una administración de políticas. Y tenemos a distintas autoridades de distintas jurisdicciones en capacitaciones específicas para que tengamos a los países participantes. Esperamos que en base a esta guía de herramientas podamos continuar nuestra consistencia sobre el comercio electrónico en los países en desarrollo, y que está diseñado de una forma que haga más fácil el cumplimiento, y también para mayor colaboración a nivel internacional. Y esto es muy importante sobre la retroalimentación que hemos recibido, pero es todo un desarrollo y esperamos mayor colaboración. Y ciertamente apreciamos el trabajo con los países de la OCDE y las directrices que han compartido con nosotros. Gracias. Has hecho un trabajo fantástico al cubrir no solo las herramientas y las guías, sino también el proceso que ha llevado al resultado y lo que esperamos al futuro. Así es que muy bien hecho. Incluso aquí el sol brilla entre las nubes, que todavía no llega. Aquí estamos en París, pero bueno, muy bien hecho. Magnífico trabajo. Y puedo utilizar esta oportunidad quizás para agradecer cálidamente a todos mis colegas del IVA que han trabajado con nosotros y con nuestros aliados
para llevar a cabo la investigación sobre los regímenes del IVA en África, y mi agradecimiento especial a Fabiola y a Joan Paula del Centro para Estudios sobre Aspectos Tributarios Africanos. Gracias por su colaboración y su apoyo. Nunca hubiéramos alcanzado a lograr toda esta investigación y análisis tan profundo y con una gran variedad de sistemas de IVA si no hubiéramos tenido su apoyo. Y finalmente, una vez más, gracias a ATFA por el magnífico viaje conjunto que hemos hecho. Ha sido fascinante el poder trabajar en conjunto con este proyecto y ciertamente tenemos muchas expectativas de continuar nuestras operaciones hacia el futuro. Sin más que decir, vamos a ver qué es lo que viene a continuación en este aspecto de la economía virtual. Y Daniel tiene una serie de guías y herramientas en sí mismos, y su objetivo es apoyar técnicamente y a trabajar efectivamente con las economías en desarrollo para asistirlos en implementar la reforma y las directrices del IVA y el comercio electrónico. Y bueno, básicamente lo que tenemos en pantalla destaca el enfoque de la OCDE en la asistencia técnica para el comercio electrónico. Distinguimos tres niveles dependiendo del alcance y la intensidad. El nivel 1 es un nivel de sistemas que cubren capacidades multilaterales, y esto consiste de talleres, capacitaciones en aspectos específicos sobre políticas del IVA y su administración, o que están dirigidos a regiones específicas en niveles específicos de madurez. Hemos tenido alrededor de 20 eventos en el 2022, alcanzando alrededor de 180 países en lo particular, y estas actividades obviamente continuarán en el 2023. El nivel 2 y 3 de apoyo, que tienen que ver con los objetivos de asistencia que están dirigidos al comercio digital. También con esto hemos diseñado una reforma y una guía administrativas con componentes específicos de la reforma. Y en el nivel 3 tenemos que ver con los apoyos mucho más intensos. Y esto hablamos de todos los aspectos de la reforma del IVA. Y esto incluye, por supuesto, las políticas, el diseño, las decisiones legales, la implementación administrativa, los sistemas requeridos, el diseño clave y las estrategias para su implementación y aplicación. Y un ejemplo de estos tres sistemas es el de Egipto. Egipto es uno de los mercados de comercio electrónicos más amplios en el Medio Oriente, y la reforma en Egipto ha actuado como un proyecto piloto para el nivel 3 de asistencia. Por lo tanto, es un honor tener a Rahmi Mohamed, su excelencia, ministro, viceministro de Finanzas del Ministerio de Finanzas de Egipto. El viceministro compartirá la reforma del IVA, y con esta reforma, cómo hemos trabajado en conjunto con el gobierno de Egipto. Señor viceministro, tiene usted la palabra. Gracias por esta presentación. Creo que será muy útil compartir la experiencia de Egipto sobre el comercio electrónico en nuestra cooperación con el OCDE, y creo que este es un muy buen ejemplo para todos. Solo para darles ciertos antecedentes, en el 2019 en Egipto, cuando definimos implementar el IVA en comercio electrónico, de donde debíamos iniciar en la creación de nuestra legislación tributaria y compartir esto con nuestras distintas regiones administrativas para ver cómo esto funcionaría, y tuvimos que ver cómo sería la actuación en este sentido a nivel regional y las herramientas que teníamos estructuradas, y con ello seguimos avanzando y adaptando en la legislación del IVA
yendo a través de diálogos interactivos, consultas con el mercado, con la comunidad, para establecer una regulación de cómo implementar y también revisar todos los requerimientos en esta consulta. Y finalmente, esto es una guía para el comercio electrónico que ahora está muy cerca de implementarse finalmente. Y bueno, esperamos que para junio de este año todo esté finalmente implementado al 100%. Y con esto quisiera darles un muy buen ejemplo de cómo esto se llevó a cabo. Bueno, quisiera mencionar una regla de oro, perdónenme, de un aspecto técnico. Pues un extremo del equipo del IVA era la forma ideal. No solo tenía que ver con el desarrollo de capacidades, sino solo transferencia de conocimientos con los equipos capacitados y el desarrollo de estas específicas destrezas o capacidades para el departamento donde teníamos un colega adicional a trabajar con nosotros que lo hizo de una manera muy colaboradora para interactuar con los distintos temas. Nuestro equipo estuvo de acuerdo con avanzar con este sistema y estuvimos de acuerdo después de los esfuerzos conjuntos, donde no solamente tenía que ver con los informes, decidir qué era lo que teníamos que hacer o sobre cómo el equipo tenía que avanzar, sino un equipo estaba en una sala junto, pero nos tenían a todos reunidos y trabajaron con nosotros. Esta asistencia técnica es lo que un país en desarrollo básicamente necesita, un verdadero desarrollo de capacidades. Y es desde este primer momento que no solamente es darte una capacitación sobre cómo elaborar informes y cierto conocimiento y dejarlo ahí. No, no, no. Tiene que ver con integrar a los expertos en la misma sala, apoyando y decir, esta es la forma de transferir las experiencias y el conocimiento. Y esto ha sido uno de las capacidades técnicas muy particulares que hemos recibido, incluso en toda mi vida en el Ministerio de Finanzas. Y bueno, con esta norma de ahora de la asistencia de oro de la asistencia técnica y el acceso con todas las ideas que tenemos como un ejemplo típico de cómo se deberá ver esta asistencia. Así es que brevemente, esto es el proceso en el que estamos y estamos a 3 meses de llevarlo a su implementación completa y bueno, Thomas, Ana, Miles y agradecemos el que hayan encabezado este esfuerzo y bueno, ha sido muy exitoso y ciertamente estamos esperando el saber mucho más de parte de sus opiniones. Gracias, Rami. De hecho, me has hecho sonrojar en tu agradecimiento y lo compartiré con los otros miembros del equipo. Lo que yo quisiera destacar en nuestra experiencia con Egipto y que esto quizás será también de interés a algunos de los participantes en la sesión del día de hoy, es que empezamos en una etapa muy temprana a conectarnos con los gobiernos de Egipto a nivel ministerial. Como ustedes recordarán, no estamos compartiendo ningún secreto aquí y con ello hemos tenido una serie de discusiones de gran apoyo e interesantes a nivel político, donde teníamos que explicar a los tomadores de decisiones políticas cuál sería el impacto de esta reforma y cómo podría esto tener también un impacto en los consumidores y cómo impactaría el comercio electrónico, las actividades como tal. Y con ello hemos trabajado a nivel político con los tomadores de decisiones políticas sobre cómo
los no residentes en las plataformas distintas y cómo actuamos en este cumplimiento y el asegurarnos cómo los niveles de cumplimiento son particularmente altos. Así que, bueno, en resumen, ha sido muy interesante como experiencia para nosotros, pero creo que también ha sido de gran apoyo para Egipto y podría serlo para otros países, pues con gusto podremos apoyarlos si se necesita, si hay un interés en ello, en darle forma a las decisiones políticas, para que no solo sea la tecnicalidad de las implementaciones, sino las políticas y asistir en el desarrollo de estas economías digitales, como lo hicimos con Egipto, y siempre estaremos más que dispuestos a apoyar el trabajo en esta área. Así es que, bueno, una vez más, muchas gracias, Rami, por compartir su experiencia y sus palabras tan gentiles. Ha sido una experiencia de aprendizaje enorme para nosotros y creo que podemos ahondar en la experiencia para poder incrementar nuestros niveles de servicio ante otros países. Mientras tanto, mientras Egipto ha estado trabajando en esta reforma, Tailandia, en otra parte del mundo, ha introducido su régimen de IVA en los servicios en la segunda parte del 2021. Y tenemos el enorme placer de poder asistir a nuestros colegas en revisar la legislación de apoyo y brindarles también ciertos elementos técnicos cuando había necesidades. Y con placer le doy la palabra a la señora Sowalab Bunayen, quien es una economista tributaria en el Departamento de Recursos de Tailandia, quienes nos compartirán las actualizaciones. Y bueno, estamos muy agradecidos de que esté con nosotros a pesar de las diferencias en los horarios y que comparta con nosotros esta actualización. Gracias, gracias por tenerme aquí con ustedes. Estoy feliz de compartir nuestras experiencias sobre la implementación del IVA en los servicios digitales transfronterizos, donde tenemos estos servicios en Tailandia. Y como usted ha dicho, eh, empezamos a usar nuevos esquemas el 1 de septiembre de 2021, pero ahora ya llevamos más de 15 meses y tenemos ya 146 compañías no residentes que tienen que ver con el IVA en Tailandia. Así es que los recursos generados de este nuevo esquema son alrededor de 1.9 millones de bahts, 8.900 millones de bahts tailandeses, que son 267 millones de dólares. Hemos simplificado este régimen del IVA. El primero lo lanzamos, como pueden ver en la parte derecha de la pantalla. Esto es porque empezamos a entender esta reforma en el 2017 y seguimos los lineamientos de la OCDE y luego todos estos dos manuales con la publicación internacional sobre el IVA y el GST y los lineamientos de 2015 y luego los mecanismos de la OCDE para la recaudación efectiva del IVA y el GST en los 2017. Creo que ahora tienen una versión actualizada sobre Asia-Pacífico y también para otros aspectos regionales, pero esto es muy útil para los países en desarrollo, para todos los lineamientos de la OCDE. Este manual es muy amplio y en Tailandia, cuando desarrollamos o reformamos este esquema, tuvimos toda una serie de herramientas y lineamientos y teníamos una definición de servicios electrónicos que no era muy clara. Recibimos información de la OCDE y finalmente, oficialmente, tuvimos una reunión entre la autoridad tailandesa y la OCDE y con ello encontramos a una solución de esto y tuvimos información muy clara para la definición de servicios electrónicos que no era muy clara para nosotros y ahora sí lo están.
Y bueno, hay dos aspectos en juego aquí. Primero, cómo hacer que el sistema del IVA y la recaudación de impuestos en servicios electrónicos sea muy, muy simple, pues su contribuyente no va a pagar el IVA en la jurisdicción, pero tienen que pagar este IVA en otras jurisdicciones también. Tailandia solicitó la colaboración y trabajamos junto con los contribuyentes para ver qué sucede en otros países y qué tipo de información se requiere llenar en los sistemas. Lo que queremos es ser como alguien que sea un centro internacional. Disculpen, perdimos el audio. I'm sorry to interrupt, but you're actually muted, so we didn't hear like the last 30 No escuchamos los últimos 20 segundos. Si pudiera, por favor, perdónenme. Voy a ir hacia atrás un poco. El acceso, como les he dicho, a estos lineamientos, por ejemplo, al sistema del 2015 o 2017, trabajamos en conjunto con los contribuyentes y les preguntamos cómo son los sistemas en otros países, qué tipo de información tiene que llenar en el sistema. Pues Tailandia quiere tener las mismas tendencias que tenemos en otros países. Queremos tener una carga tributaria que motive a los contribuyentes a hacer sus pagos de forma amigable. Y luego, finalmente, como el contribuyente o el no residente y las compañías, ¿cómo podrían saber que has lanzado un nuevo esquema y cómo recibimos esta cooperación de los tres sistemas? El primero del sector público, ubicado en el extranjero, como por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores, si tenemos embajadas en distintos lugares del mundo, y el segundo, el Ministerio de Comercio, que también tiene que ver con las inversiones mundiales, pues estos tres niveles normalmente tienen oficinas en el extranjero y bueno, estas compañías no residentes están ubicadas en otros países y a menudo necesitamos que algunas personas sepan que acabamos de lanzar un nuevo esquema. El segundo elemento es a través del sector privado y de las cámaras de comercio o la Federación de la Industria Tailandesa y que ellos sepan que Tailandia va a lanzar una lista y que todos sus aliados sepan que vamos a lanzarlo en este esquema, interesados en que ustedes estén en contacto con nosotros. Y el último punto, dos de los no, y muy importante, dos de los compañías no residentes, si tienen una subsidiaria en Tailandia, los contactamos a través de su subsidiaria y les dejamos saber, por ejemplo, de forma directa que el 1 de septiembre vamos a lanzar este programa y quisiéramos que sus compañías se alineen con este esquema tributario. Así es que sí, este es una lineamiento que les recomiendo a los países y las economías en desarrollo para tratar de simplificarlo y hacer una comunicación efectiva. Y en los últimos 15 meses, el problema es que queríamos simplificarlo y nos faltaba la información sobre los sistemas de auditoría. Y ahora los contribuyentes queremos saber si ha pagado la cantidad correcta, si es a lo apropiado o no. Pero bueno, nos faltaba la información suficiente y luego algunas compañías han argumentado que los clientes han cambiado de un cliente y bueno, estas compañías pagan a las compañías de impuestos tailandesas, pero sería magnífico si la OCDE tuviera algunos lineamientos
sobre la implementación de los servicios electrónicos. Bueno, esto era lo que tenía que compartir hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias por sus puntos tan interesantes. La felicito primero que nada a usted y a sus colegas por esta exitosa reforma. Creo que es justo decir que la reforma tailandesa sobre servicios electrónicos es uno de los mejores ejemplos a nivel mundial. Nosotros ya estábamos como parte de los trabajos que estábamos haciendo con APEC en la región. Y bueno, esto incluye las lecciones aprendidas sobre la implementación en Tailandia, sobre también los lineamientos creados por la OCDE, y esto se puede ver con los países que no solamente son parte de la región APEC, sino también con lo que es las herramientas y las guías de África. Felicidades por compartir su experiencia con nosotros y por la preparación de 2 de los manuales, pero también déjenme destacar la importancia de los recursos que han podido recaudar. Y bueno, esta reforma del IVA dirigida al comercio electrónico requiere mucho trabajo, pero en comparación con otras reformas, es una reforma que se puede implementar de una manera con recursos limitados. Realmente no es necesario usar mucho y tenemos prácticamente todo ya a la mano, y el nivel de cumplimiento y los resultados positivos de recursos que los regímenes pueden generar cuando están alineados muy de cerca con las soluciones y las normas que tenemos a nivel internacional. Bueno, por ejemplo, las llamamos normas de la OCDE, pero son normas que tienen marcos muy incluyentes, y la OCDE ha tenido un papel muy importante en la creación y la implementación de los estándares globales. Y hemos visto que los países que han implementado esta reforma están muy alineados y han alcanzado resultados positivos e impresionantes. Y Tailandia es un ejemplo de esto. Muchas gracias. Gracias por destacar las necesidades de trabajar para apoyar a los países y su implementación. Y no planeábamos estos comentarios, pero estos comentarios, de hecho, son una buena transición para nuestra siguiente proyección, que básicamente es para destacar algunos de los datos de la aplicación del IVA en el comercio digital y nuestro programa actual y el programa futuro, lo que ciertamente es para asistir a las autoridades tributarias en el cumplimiento en el área de comercio electrónico. Hemos invertido mucho tiempo y esfuerzos en el desarrollo de normas y soluciones que sean efectivas y eficientes en la recaudación del IVA, en las actividades de comercio electrónico, siempre con la visión de hacer que las cosas sean fáciles de cumplir, no difíciles. Luego, entonces, el enfoque ha estado presente durante largo tiempo en nuestro proceso, y el tercer propósito es ayudar a los países a implementar estas soluciones, pero cada vez más necesitamos asistir a los países a tener una medición de los niveles de cumplimiento, incrementar estos niveles de cumplimiento, y también el hacer responsables a los que no cumplan con el IVA en el comercio digital, y también ver las actividades económicas que tenemos en el caso de no cumplimiento, ya sea de manera voluntaria o no voluntaria, para atender estos temas. El trabajo que la OCDE está desarrollando en este espacio ya incluye el compartir las experiencias y la inteligencia sobre patrones de riesgos clave que pueden ser identificados en la aplicación del IVA al comercio digital, el ver las estrategias tributarias sobre los datos y ver la proporción y la eficiencia de la recopilación de datos, y enfocarnos en la eficiencia, la proporcionalidad
y ver también las estrategias de tratamiento. Y esto nos brinda oportunidades de fortalecer el intercambio de información y otras áreas de cooperación administrativas. Y como ustedes saben, el pasado se ha enfocado ampliamente en el intercambio de información, cooperación administrativa, en el área de ingresos sobre la renta. Pero por el otro lado, la práctica común, les diría yo, en el intercambio de información en promedio en el espacio del IVA ha estado menos desarrollado. Estaremos viendo en cómo mejorar el uso de las bases legales y fundamentos legales de los países para intercambiar la información y la colaboración en el área sobre el IVA. No estamos reinventando la rueda, ni nada espectacular, pero al ver las oportunidades que tenemos en los países para colaborar en el área del IVA y el enfrentar lo que tiene que ver con el no pago o no cumplimiento de las obligaciones del pago del IVA. El resultado de este trabajo ya está cada vez mejor en nuestra asistencia técnica para los países en desarrollo. Estamos muy interesados en reconectarnos con todos nuestros aliados, como acabamos de ver en el caso. Es en este contexto que también damos la cálida bienvenida a la adición del módulo de auditoría del programa para los inspectores tributarios y junto con otras iniciativas. Y ahora le daré la palabra a Meshulam Ebulaga, quien encabeza la Secretaría de la OCDE para compartir estas magníficas noticias con todos ustedes. Creo que estás conectándose desde Georgia, ¿no es así, Rusudan? Sí, acabamos de lanzar el programa para la implementación de los impuestos en Georgia. Así es que venimos precisamente de esto y sí, muchas gracias por invitarnos a esta sesión y creo que es excelente escuchar los avances en esta área y cómo los países están beneficiando. Seré muy breve y creo que ya hemos hablado sobre todos estos elementos y cómo hemos tenido una sesión específica con relación a los niveles sobre el IVA y los inspectores tributarios, sobre todos los lineamientos de la OCDE y los expertos en las administraciones tributarias en los distintos países para darnos una asistencia técnica sobre el IVA y las informaciones relacionadas con esto. Así es que es todo un nicho. Y creo que vale la pena mencionar las auditorías que tuvimos en el 2018 y ahora creo que a partir de esto tenemos ya presencia en 56 jurisdicciones. Estamos esperando llegar a 58. Así es que varios países se han beneficiado enormemente de esto, de esta asistencia. Y luego entonces les diría yo a ustedes que hay una gran demanda y ciertamente la asistencia práctica para los enfoques que estamos brindándoles en la implementación de estos programas. No voy a hablar sobre el enfoque de los indicadores, pero creo que son magníficas noticias y el que los países puedan beneficiarse de este tipo de aspectos. Ahora, previo a la expansión de esta nueva área tributaria sobre el TIW, bueno, esto tiene que ver con los distintos nuevos programas donde nos hemos movilizado más de 2,000 millones a través de la colección de impuestos en estos programas. Nos hemos enfocado en el África subsahariana, la región de Egipto, Asia Pacífico, también y Latinoamérica, México, y bueno, la iniciativa es para desarrollar una capacidad en la administración tributaria y es parte de nuestro trabajo que estamos haciendo de forma directa. La idea es expandir, incrementar esto
como una iniciativa y ayudar a los países a documentar los estándares del IVA en el comercio electrónico en los países en desarrollo. Bueno, enviamos a los expertos a los países para que se reúnan con los auditores locales, para que puedan llevar a cabo las auditorías sobre el IVA en el comercio digital. El programa se enfocará básicamente en la identificación de los no cumplimientos y la aplicación de el comercio digital y las actividades asociadas. Y al comparar el cumplimiento y el no cumplimiento por parte de los contribuyentes, esto tendrá toda una relevancia en la administración local. La idea es replicar este modelo con estas nuevas directrices en el comercio digital y usar este modelo de asistencia para ayudar a los países a implementar de forma práctica las normas internacionales. Y esperamos que todo esto funcione y tendremos una serie de programas piloto de este año para ver cómo los países podrán beneficiarse de esta implementación y capitalizaremos sobre los conocimientos que ya tenemos, lo establecido en estructuras que hemos dirigido en distintos sentidos y esperamos que esto pueda ser una nota muy exitosa y muy útil para los países en desarrollo, pues vemos un enorme potencial para los países en desarrollo cuando tiene que ver con el comercio digital y las distintas economías. Creo que me detendré aquí y si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto trataremos de responder a los pasos necesarios. Muchas gracias, Rusadán, por esta muy rápida y excelente revisión. Ya he visto un par de preguntas en el chat sobre la interacción entre nuestro trabajo de la TIWB y los distintos niveles que hemos trabajado y la idea de la respuesta perfecta a estas preguntas hasta cierto nivel. Esto nos lleva de regreso a donde empezamos la sesión del día de hoy sobre este círculo virtuoso de cómo desarrollamos nuestro trabajo, cómo desarrollamos las normas, las llevamos a los países, el apoyo técnico y luego beneficiarnos de las lecciones aprendidas e incorporarlo en el desarrollo de estas normas, etcétera, etcétera. Así es que me anticipo ciertamente a que en ambas iniciativas son iniciativas de políticas por un lado y por el otro lado es una iniciativa que se beneficiará también de los aprendizajes del grupo del TIWB, al igual que una libertad para las discusiones entre los países sobre lo que he descrito anteriormente en el trabajo de asistencia y a los países para apoyar el TIWB en el contexto del comercio electrónico. Ciertamente espero que una interacción muy activa que se llevará a cabo conforme vayamos avanzando para beneficiar tanto el TIWB, el IVA y el trabajo de política de manera más amplia. Bueno, no sé si ya puedo decir esto, pero quizá quiero invitar a los países que están escuchando esta sesión o participando para que expresen su interés si lo tienen, tanto de asistencia técnica, donde verán una liga al final de esta presentación sobre asistencia técnica de un lado. Creo que es válido mencionar que pueden ustedes acercarse a nosotros para empezar a ver cómo podemos apoyarlos. Por supuesto que sí. Esto es algo muy importante y los invitamos a someter sus intereses y como has mencionado, donde estamos actualmente en el proceso de desarrollo del nivel 1, lo que significa que tendremos la participación de expertos de los países de la OCDE y ya tenemos 23 administraciones aliadas que están apoyando la infraestructura
y habrá una solicitud de que estarán encantados de que los países puedan implementar estas normas y es una magnífica plataforma. Gracias, sí, gracias. Todo sucede mientras hablamos, son magníficas noticias y esto es fantástico. Bueno, cuando te estás divirtiendo, el tiempo vuela y así ha sido en esta sesión. Nos queda solo un minuto y lo veo ya en el reloj, así es que sin más que decir, tenemos información importante que queremos compartir antes de finalizar la sesión. Primero que nada, el invitarlos a todos a que puedan revisar a la riqueza de los módulos de aprendizaje en línea, las oportunidades de capacitación provistas por nuestros colegas del Grupo de Relaciones Globales y sus programas en distintas disciplinas, políticas, administración, etcétera. Por favor, los invitamos a revisarlas en la capacitación actual y finalmente, pero no menos importante, que déjenme agradecer calurosamente a nuestros distinguidos panelistas el día de hoy por haberse unido a nosotros y en particular también nuestros aliados y donantes en el programa de desarrollo tributario, pues sin ese apoyo no sería posible. Así es que nuestro agradecimiento. Por favor, no duden en acercarse a nosotros si están interesados en nuestro programa de asistencia técnica o alguna de nuestras otras actividades. Creo que ya me quedé sin tiempo, así es que por ahora, hasta luego. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Que tengan una magnífica tarde